habíamos quedado con la solución para el caso totalmente general. Andamos buscando para el caso específico, que es lo que comentamos que íbamos a hacer hoy. Para eso hablemos del potencial efectivo. Entonces, esta es una forma de ver el problema. Entonces, nosotros podemos pensar en la energía como un medio de m por r punto al cuadrado más Lz entre 2mr cuadrado más un potencial. Entonces, este es un concepto que ya cuando usted va avanzando en la física se introduce, que es la idea de un potencial efectivo. Como este pedacito de la ecuación tiene la forma de una función respecto a r, uno puede corregirlo, ¿lo ven? Y pensar que realmente esto se ve como la energía igual a un medio de mr punto cuadrado más un potencial efectivo que es función de r, donde ese potencial efectivo lo vemos como L sub 0 cuadrado entre 2mr cuadrado más el verdadero potencial. Entonces, podemos tener eso en mente para trabajar el problema, ver cómo esta pequeña corrección en el potencial. Es pensar como en un sistema ficticio con una barrera centrífuga. En el potencial. Entonces, este concepto se los menciono porque va a ser muy importante más adelante, sobre todo esta idea de ficticio. Entonces, si esto es un potencial que tiene alguna cuestión ficticia, uno podría pensar en que ese potencial está relacionado con una fuerza ficticia. Y claro, el próximo semestre vamos a entrar a fuerzas ficticias y vamos a ver cuál es la idea de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, nuestro potencial, nosotros lo podríamos ver de esta manera. Y ahora sí, visto de esta forma, podemos llegar a lo que definimos como el problema planetario. Entonces, nuestro famoso problema, el problema planetario. ¿Qué es el problema planetario? Entender qué forma tienen las órbitas de un potencial V de R igual a menos K entre R, donde K es una constante. Esto es exactamente la gravitación universal, ¿verdad? Entonces, el potencial asociado a la gravitación universal es este. Pero, esta solución es aún más general, porque aquí esta constante no la estamos definiendo con cuidado como se hace con, o con especificidad como se hace con la fuerza de gravitación universal que ustedes conocen. Pero ya desde aquí podemos ver cómo son las órbitas y demostrar así la primera ley de Kepler, que era lo que andábamos buscando. Entonces, nuestra ecuación que habíamos encontrado luce de la siguiente forma. Entonces, du con respecto a bar phi cuadrado
más u va a ser igual a menos m entre LZ cuadrado por u a la menos 2 por la fuerza en u. Y claro, cuando yo sustituyo este resultado, esta ecuación del movimiento me da mk entre LZ cuadrado. Y claro, ya esta ecuación diferencial es muy sencilla de resolver para ustedes. Esa ecuación diferencial, la solución es que el coseno de Barphy es igual a R0 entre R menos 1 dividido entre épsilon. Uso épsilon porque viene de las constantes usuales de las elipses, ¿verdad? Entonces, voy a usar esa cantidad. Donde el R0 es esta constante que es LZ cuadrado entre MK. Y nuestro épsilon es la raíz de 1 más 2 veces E por LZ cuadrado entre MK cuadrado. Raíz, que esto lo podemos redefinir como una razón entre las cantidades. Pero claro, nosotros podemos despejar de aquí lo que andamos buscando, ¿verdad? Que es R0 entre R va a ser igual a 1 más épsilon por el coseno de Barphy. Esa ecuación que está aquí para ustedes es súper conocida. ¿Cuál es esa ecuación? Esa es la famosa ecuación de la sección cónica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted agarra un cono y lo corta, lo relaciona con esa ecuación. Entonces, ustedes saben, si épsilon es igual a 0, eso genera círculos. Si épsilon está entre 0 y 1, eso genera elipses. Y si épsilon es mayor a 1, eso genera hipérbolas. Es decir, este resultado realmente es más general que la ley de Kepler, ¿lo ven? Esto es más general que la primera ley de Kepler. Porque según épsilon, nos dice cómo son las órbitas de los sistemas. Claramente, ¿qué es lo que pasa? Para los sistemas que tenemos ahorita, épsilon suele andar entre 0 y 1. Pero hay casos en el sistema solar donde épsilon es mayor a 1. Ahora sí, aquí los astrofísicos. ¿Qué es este caso? ¿Verdad? Los famosos cometas, ¿verdad? Usted puede tener cometas donde caen en esa solución. Generando hipérbolas. Entonces,
Ya con la teoría de Newton y visto desde la mecánica lagrangiana, tenemos una solución más extensa que las mismas leyes de Kepler. Entonces, esto en la física, esto se los cuento, porque esto en la física es importantísimo. Ustedes tienen la teoría de Newton que está explicando la teoría anterior, ¿lo ven? Pero no solo eso, usted puede hacer una predicción adicional. Usted puede agarrar la teoría anterior y decir, vea, y además yo puedo explicar el movimiento de los planetas que explican las leyes de Kepler y además puedo explicar el movimiento de los cometas, cosa que no podía hacer las leyes de Kepler. ¿Lo ven? Así es como se genera el conocimiento en la física. Usted explica lo anterior y hace lo que se llama una predicción. Usted tiene que ser capaz de las dos cosas. Con una nueva idea, explicar lo anterior en la física y además hacer una predicción. ¿Lo ven? Entonces, se suele decir que esto es una excelente prueba para esta teoría. ¿De acuerdo? Y ese va a ser el trabajo de ustedes. Vean que ustedes como físicos, bien, usualmente no tienen la ventaja de haber nacido en el tiempo de Newton, donde casi nada estaba estudiado. Hoy en día casi todo está estudiado. Pero ustedes saben que su trabajo es ese, agarrar el conocimiento anterior, poderlo explicar con una idea nueva y poder hacer una predicción. ¿Lo ven? Eso es como un poquito del sabor de la física. Sigamos avanzando aquí. Vean que todavía necesitamos derivar la tercera ley. Para la tercera ley, tenemos que quedarnos aquí en el caso de elipses, ¿verdad? Porque eso es lo que está explicando la tercera ley. Entonces, para derivar la tercera ley, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Verdad? Apuntemos aquí, resultado más general. Que la primera ley de Kepler. Perdón, es una constante. El potencial tiene esa constante. Que para el caso planetario, ¿verdad? Esta es EM1M2. ¿Sí? ¿Verdad? De la gravitación universal. Pero esto, cualquier potencial de esta forma genera órbitas. Para derivar la tercera ley, notemos los semiejes mayores y menores. Voy a borrar por acá. Ustedes saben que está A, que ese por definición es R0 entre 1 menos epsilon cuadrado que en este caso esto es K entre 2 veces la magnitud de la energía. Y tenemos B, que es R0 entre 1 menos epsilon al cuadrado raíz. En este caso, esto es LZ entre la raíz de 2m
por la magnitud de la energía. Lo necesitamos para poder construir la tercera ley de Kepler. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que recordar la segunda ley. La segunda ley nos decía que el diferencial de área respecto al tiempo iba a ser LZ entre 2M. Entonces vean que con los semiejes podemos encontrar el área de la elipse. Entonces podemos empezar a relacionar R sub 0 con el tiempo, que es el camino que seguimos para ir entendiendo la tercera ley. ¿Cuál era el área de una elipse? Les voy a contar la historia, porque la física no es solo números y teorías, ¿verdad? El área de una elipse es pi a b. Y les voy a contar la historia para que nunca se les olvide. Ahí en la calle de la Amargura había un bar que se llamaba Piave. Y entonces, la historia cuenta, es una historia totalmente verídica, había este bar en la calle de la Amargura, donde de ahí los estudiantes salían malitos en los exámenes y los estudiantes llevaban su examen. Y si usted llevaba el examen más malo, le regalaban una cerveza. ¿Verdad? Entonces ahí siempre ponían, cada semestre reiniciaba. Entonces, usted llegaba con el examen más malo y lo colgaba ahí, le daban una cerveza. Si usted llegaba con uno más malo que el que estaba colgado, se ganaba una cerveza. Entonces, ese bar se volvió famoso. Y entonces a ese bar empezaron a ir muchos los matemáticos. Entonces, ahí, esto lo pueden ver en esta película excelente que se llama La Prueba, con Anthony Hopkins. Esto es de un matemático que cree que probó un teorema muy importante, pero él se está quedando un poquito senil. Entonces él no sabe si sí la probó o no la probó. Entonces su hija, que también es matemático, llega y estudiando lo del papá, prueba el teorema muy importante que el papá cree. Entonces después no se sabe, hay esta línea gris, ella no sabe si fue el papá el que la probó o fue ella la que lo probó, ¿verdad? Porque el papá hacía este montón de garabatos, ¿verdad? Como ya se estaba quedando sin. Entonces es una película bastante interesante que recomiendo que la vean. Y ahí cuentan esa parte, ¿verdad? Hay un físico que es el muchacho que le gusta la matemática. Y entonces el físico siempre dice, ¿verdad? Los matemáticos siempre quieren vivir como que son muy jóvenes. Entonces los matemáticos siempre andan de fiesta para creerse más jóvenes.
de lo que realmente son. Lo mencionan ahí en la película. Entonces los matemáticos siempre eran, ¿verdad? En aquellas épocas eran famosos porque siempre se reunían en los bares bastante, ¿verdad? Entonces usted siempre lo veía lleno de matemáticos. Y entonces ellos siempre hablaban de pi a b, pi a b, pi a b. Y entonces el dueño de ese bar dijo, ah, no, yo le voy a cambiar el nombre a esto a un bar, ¿verdad? Más universitario. Y él siempre escuchaba a los matemáticos y decían pi a b, pi a b, pi a b, pi a b, ¿verdad? Y entonces le puso al bar pi a b, ¿verdad? Como el área de la elipse sin él saber, ¿verdad? Entonces él los puso escrito como suena, ¿verdad? Pi a b. Sonaba como un ave y no como pi a b. Entonces, él lo escribió con V aún. Entonces, así se llamó ese bar que fue muy famoso aquí en la vida universitaria. Por supuesto, le pasa como a la mayoría de los bares, ¿verdad? Ya el dueño envejeció y se retiró y entonces nadie continuó con su tradición del examen más bajito. Pero, un estudiante me dijo el año pasado, cuando di este curso, me dijo, no es que ahora no podría servir, ¿verdad? Porque todos los días llegarían ese montón de ceros, ¿verdad? Entonces, ya no alcanzarían las cervezas. Entonces, esa es el área de una elipse. Pi a b. Si nosotros esta relación la escribimos ahora como a partir del tiempo, vean que esta relación se ve como dt igual a 2m entre Lz por dA, que es un poquito lo que andamos buscando, una relación del tiempo con el espacio, que es lo que enuncia la tercera ley de Kepler. Si la integramos en una vuelta, por supuesto, aquí estamos diciendo una vuelta para introducir el concepto de periodo. Vean que entonces nos daría que tau es igual a la integral de 2m entre Lz por dA. Pero como 2m entre Lz es una constante, esto es simplemente 2m Lz por el área de la elipse, que ya dijimos que era pi a b. Entonces podemos sustituir lo que ya acabamos de aprender, a y b. Tenemos de esa forma que nuestro tau es igual a pi k m medios raíz por la magnitud de la energía a la menos 3 medios. Y claro, si yo quiero obtener la tercera ley, realmente esta sería la forma más eficiente de escribir este resultado, pero si yo quisiera la tercera ley, me conviene definir E en términos de A. Entonces, recordamos que E simplemente es K entre 2A. Dicho eso,
Sustituyendo, tenemos que tau es igual a pi k m medios raíz de k entre 2a elevado a la menos 3 medios. Y claro, esto es lo mismo que decir pi k m medios raíz por 2a entre k a la 3 medios. Y ahora lo que hago es elevar al cuadrado a ambos lados. Tengo que tau cuadrado es igual a pi cuadrado k cuadrado m medios de 2a entre k elevado al q. Y claro, ustedes lo pueden reacomodar como tau cuadrado 4pi cuadrado m entre k por a al cubo. Que es a la tercera ley. Vean que esta tercera ley igual va un paso más allá. Porque la tercera ley originalmente fue formulada simplemente como tau cuadrado proporcional a r al cubo. Pero Newton puede decir más, porque m es igual a nuestro mu, ¿se acuerdan? De la masa reducida, que mu era m1, m2 entre m1 más m2. Y k nuestro k es g m1 m2. Entonces la tercera ley realmente es esta relación. Por a al cubo. Que es una bonita relación si nos ponemos un poco astrónomos. Vean que eso está diciendo, usted puede saber a qué distancia está algo de usted simplemente viendo cuánto tiempo dura en volver al mismo punto en el cielo. Así es como usted sabe, antes de los láser, qué distancia hay de la Tierra a la Luna. Así usted sabe cuánta distancia hay de la Tierra al Sol. Y así para todos los planetas, simplemente vea cuánto tiempo dura en darle una vuelta a usted, así usted sabe a qué distancia está de usted. Entonces es un resultado bastante interesante que Newton pudo aumentar el conocimiento con el mismo resultado de Kepler.
Y aún más, usted puede saber la masa de las cosas con esto. Si usted sabe con otro medio independiente, por ejemplo con el paralaje o con un láser, a qué distancia está usted, y usted sabe cuánto pesa usted, usted puede saber la masa del otro objeto. Entonces también esto es un mecanismo para saber la masa de los objetos en el cielo. Preguntas. Algo que nos puede parecer o que puede pasar inadvertido es que estas órbitas son cerradas. Entonces, solucionamos la ecuación diferencial y nunca le pusimos cuidado. Eso podría ser que no pase. No tienen por qué ser cerradas esas dos órbitas. ¿Lo ven? Entonces, es interesante tener esa condición, que tal vez podemos revisarla. Las órbitas son cerradas. Esto no se espera para todas las fuerzas centrales. Entonces la condición sería que nuestro delta del ángulo, que va desde R menos hasta R más, de LZ entre R cuadrado de la raíz de 2m de E menos V menos LZ R a la menos 2, LZ cuadrado R a la menos 2, dr. Esta relación necesita que sea 2pi entre N1 entre N2. Donde después de N2 periodos, la partícula ha completado N1 vueltas. Lo que es bastante poderoso es que con este resultado usted puede probar que V de R proporcional a R a la n más 1 para el caso n igual menos 2, que es el caso gravitacional, y n igual 1, que es el caso del resorte, admite órbitas cerradas no circulares. ¿Qué es lo que tenemos ahí?
casos más exóticos, como el caso de Mercurio. Ustedes saben que Mercurio tiene esta precesión. Entonces Mercurio en su órbita va oscilando. ¿Sí? Entonces no tiene por qué ser cerrada. Usted necesita que este periodo de oscilación esté relacionado con el periodo de traslación. No tenía por qué. Pero sabemos que el sistema admite ese tipo de soluciones. Dígame. ¿Perdón? V, el potencial. Bien, mis jóvenes, esta fórmula ya deberían saberse la de memoria. Esta fórmula ya la vimos. Hablemos de un resultado interesante, que es el teorema del virial. Hablemos del teorema del virial para después hablar de estabilidad. Porque usted necesita que las órbitas sean estables. Entonces, es diferente a que sea cerrada a que sea estable. ¿Sí? Entonces, necesitamos pasar por la estabilidad de las órbitas. ¿Qué se acuerdan que esto es lo que hablamos de si el sol iba a salir mañana? Para saber que el sol va a salir mañana, usted necesita que la órbita sea estable, que no tenga una inestabilidad. ¿Se acuerdan? Cuando usted tiene la potencial, usted necesita que ese potencial haga que para pequeñas perturbaciones vuelva al sistema original. Entonces la pregunta es si algo golpeara la Tierra, si la Tierra pierde su órbita. ¿Lo ven? Para entrar en esa discusión, primero tenemos que hablar un poquito del teorema del virial. El teorema del virial es una de las cosas más elegantes que pudo haber dado la física. Como les dije, esa respuesta de la estabilidad de la órbita ya no la pudo dar Newton, ¿se acuerdan? Ya Newton llegó hasta acá, la estabilidad fue una de las cosas que él no pudo responder, la física no lineal fue una de las cosas que a Newton le rompió su cabeza. Mucho tiempo de su vida pasó queriendo entender la no linealidad. Voy a borrar acá para hablar un poquito del teorema del virial. Es un resultado estadístico. Por lo cual nos va a sacar un poquito de esta zona que hemos venido estudiando. Entonces, los puede sacar un poquito de la zona de confort de la mecánica clásica. Es un resultado estadístico para un sistema de partículas. El vector
R sub I indica la posición de la partícula. De la partícula I, que está sujeta a una fuerza. Esa fuerza le vamos a llamar F sub I, que todos sabemos que es P sub I punto. Entonces consideremos la función G, que simplemente va a ser P sub I punto R sub I, donde hay una suma implícita en I. Entonces, lo que hacemos es estudiar la evolución de esa función G. Voy a volver acá. Y vamos a aprender un par de cosas en el camino. Para estudiar la evolución, lo único que sabemos es derivar respecto al tiempo. Esta derivada va a ser igual a la derivada de P sub I con respecto a T punto R sub I más P sub I punto dr sub I de T. Pero claro, esto que está aquí es la segunda ley de Newton. Entonces, esto es lo mismo que F sub I punto R sub I más M R sub I punto cuadrado. ¿Verdad? Pero vean que esto es la energía cinética. Entonces, realmente, este resultado es lo mismo que decir que F sub I punto R sub I más 2 veces la energía cinética. Vamos a definir un promedio temporal. Para una cantidad arbitraria, el promedio temporal entre t igual 0 y t igual tau se define de esta manera. Hay veces que a esto le llaman el promedio de averaje, tal vez en una mala traducción, pero esta es la definición. Simplemente pensando en el resultado de Riemann de una suma, ahora tenemos una suma continua. Entonces así se vería ese promedio.
Vean que ahora lo que yo puedo ver es el promedio temporal de ese resultado a ambos lados. Tengo que el promedio de dg de t va a ser igual al promedio de f sub i punto r sub i más 2 veces el promedio en t. Pero claro, esto que está aquí vean que genera una primitiva. Esto es la integral en t y esto es la derivada en t. Entonces, bajo esa primitiva, esto es lo mismo que 1 entre tau de g evaluado en t, perdón, evaluado en tau, menos g evaluado en 0, que va a ser igual entonces al promedio de f sub i punto r sub i más, y como esto es una integral, esto no es lo mismo que 2 veces del promedio de la energía cinética. Y lo interesante es que cuando t es muy grande, perdón, cuando tau es muy grande, que eso suele ser en la mayoría de los casos, se puede despreciar el lado izquierdo. Para tau tendiendo a infinito, esto implica que el promedio de la energía cinética es igual a menos un medio de f sub i punto r sub i. Esto que está aquí es el teorema del virial. Y por supuesto, este es un resultado que se lo debemos al señor Rudolph. Clausius. El señor Rudolph Clausius vivió de 1822 a 1888. Ahí esos 66 años. Él es uno de los fundadores de la termodinámica. Este es un resultado muy, muy poderoso. A este lado de la ecuación se le llama el virial. Por eso es el teorema del virial. A este pedacito se le suele llamar el virial. Y el problema es que para una fuerza central, el virial tiene una forma muy elegante. Voy a borrar por acá. Para un potencial central V de R igual a C por R a la N más 1, esto implica que
el promedio de la energía cinética es igual a n más 1 medios de la energía potencial. Y vean qué lindo. Para nuestro n igual 1, ¿se acuerdan? El caso del oscilador. La energía cinética promedio es igual al promedio de la energía potencial. Y para el caso gravitacional, ¿se acuerdan? N igual a menos 2. El promedio de la energía cinética es igual al medio de la energía potencial. Que ese es un resultado muy poderoso. Porque vean que usted no sabe absolutamente nada de su problema. Usted ya tiene una forma de cómo relacionar la energía cinética con la energía potencial. Preguntas. Vean que lo pueden pensar. Vamos a hablar de la estabilidad de la órbita. Eso lo podemos dejar para la próxima clase.